Entonces, pues bueno, sí, mi nombre es Judy. Bueno, tengo dos nombres, Damaris Judith, pero la mayoría me dice Judy. Y gracias a Dios, que crecí aquí en este lugar bonito con familia de mis papás, pastorales, y pues Dios ha estado haciendo cosas muy bonitas en mi vida, está haciendo cosas maravillosas en este lugar, en la vida de la familia, pero sé que también en cada uno de ustedes. Y pues yo hace 4 años, porque ya voy para 5, que mudé a Morelia. Entonces, pues bueno, allá Dios también está bendiciendo mi vida y haciendo cosas grandes, poderosas. Y cuando te digo cosas grandes y poderosas, no te hablo solamente de las cosas, wow, de que todo brilla y de que todo es felicidad. También hay que alegrarnos, y es algo que Dios me ha enseñado a lo largo del tiempo, por las cosas que a veces no parecen tan buenas, pero que nos dan un crecimiento. Y que al final podemos decir, Dios, gracias. Gracias porque tú permites ciertas cosas. Entonces, por eso la Biblia dice, ¿verdad? Que todo obra para bien en nuestras vidas. Y cuando podemos entender lo que Dios está haciendo, aceptamos tanto las bendiciones como también lo que pues se pudiera ver mal, por así decirlo, ¿no? Que decimos, híjole, estoy atravesando por eso, estoy luchando con esto, con el otro, pero es Dios quien siempre va a estar y siempre permanece en medio de nuestras vidas. Y por eso es que podemos decir, todo está bien. Tenemos un regalo tan precioso que es la presencia de Dios en nuestras vidas, que no es fingir, sino que Dios nos llena de su gracia y de su paz, que podemos decir, todo está bien. Entonces, cuando yo les digo, Dios está haciendo cosas maravillosas, es que está haciendo muchas cosas en mi vida también, y estoy muy contenta. Quiero honrar a Cristo Jesús primeramente por lo que Él está haciendo en mi vida. Sé que su presencia está en todo lugar, y así como yo sé que trabaja en mí, como yo te puedo contar distintas cosas, sé que también lo está haciendo en tu vida, sé que también está obrando en ti. Y cuando vengo y también veo lo que Dios está haciendo, me maravillo de lo que Él hace. Y estoy muy agradecida por este lugar, por la iglesia, por los pastores que me dan la oportunidad. Isaíli, muchas gracias. Por mis pastores también en Morelia, mis líderes en Morelia, también les bendigo y les honro. Y pues principalmente a Cristo Jesús, porque Él me sigue enseñando, Él me sigue moldeando, me sigue trabajando. Y justamente pues yo estaba de vacaciones unos días y no esperaba llegar hasta el domingo aquí todavía, pero Dios tiene planes y propósitos. Y me gusta también escuchar a Dios cuando me habla a través de otras personas, a través de mi familia, a través de mis hermanos, mis cuñadas, algunos de ustedes también. Y pues agradezco a Dios que estoy hasta aquí, llegué hasta otro domingo, y pues bueno, por esta oportunidad que tengo de compartir. Doy gracias a Dios por eso, y pues vamos a comenzar el mensaje. Creo que hoy están comenzando, ¿verdad? Nuevo tema. ¿Quién recuerda el tema anterior? Aquí lo tenemos, atemporal, o tal vez estemos cerrando. Atemporal. Me encanta porque son justamente, creo que está muy ligado con este nuevo tema, atemporal, y dice ahí, lo eterno nunca pasa de moda. Me fascina. Y hoy vamos a aprender también algo que nunca pasa de moda. Y bueno, perdónenme, hoy lo traje digital, pero ¿quién trae su Biblia, su libro? Levántenla. Eso es algo que nunca pasa de moda. Es una de las cosas que jamás va a pasar de moda, y mucho la palabra de Dios, porque ese libro contiene las palabras de Cristo Jesús, contiene historias, contiene testimonios, contiene enseñanza, contiene tantas riquezas, que la palabra de Dios está viva. Y así como hizo cosas grandes, maravillosas Jesús en el pasado, lo está haciendo también hoy. Y podemos estar seguros, seguras de que mañana y el año que viene y los años que vienen, y cuando nosotros dejemos esta tierra y las futuras generaciones lo puedan leer, también va a tener el mismo efecto. Entonces hay muchas cosas, ¿verdad?, en nuestras vidas que son eternas y que no pasan de moda, como la oración. ¿Alguien quiere opinar algo más?
que no pasa de moda, la adoración, ajá, el ayuno. Sí, muy bien. Entonces, pues la palabra de Dios también es algo que jamás, jamás va a pasar de moda. Y este tema se llama Echando raíces en la palabra de Dios. Cuando nosotros somos muy conscientes de este libro que tenemos, entonces podemos saber que cuando empezamos a echar ahí esas raíces, cuando empezamos a profundizar, va sí o sí a hacer un cambio en nuestra vida. Sí o sí va a hacer un cambio en nuestra vida, sí o sí. En cualquier versículo que leas. Hoy cantábamos esta alabanza que, bueno, yo la escucho por primera vez, que dice Pablo y Silas, ¿no? Estaban encadenados. Esa es una historia que está en la Biblia y yo sí leyó los versículos. ¿Y qué pasa hoy cuando lo cantamos? ¿Qué pasa hoy cuando recordamos eso? También se siente, ¿verdad? También lo podemos tomar para nosotros el día de hoy. Entonces, toda la palabra de Dios hizo milagros anteriormente, lo está haciendo hoy en nuestras vidas, lo puede hacer cada vez que nosotros decidamos tomarlo y lo puede hacer en el futuro. ¿Alguien de ustedes conoce la tienda Miniso? Una tienda japonesa. ¿Quién tiene productos de Miniso? Tu hija, mucho. Pues fíjense que esta tienda tiene un eslogan que dice, no sabía que lo necesitaba. Entonces, honestamente cuando yo lo vi, dije, wow, o sea, qué atinados, porque uno entra a esa tienda y siempre sales con algo. Y justamente, pues son tan creativos que justamente dices eso, o sea, no sabía que lo necesitaba. Y pues a lo mejor no, ¿verdad? Pero te solucionan tanto un problema que pues no pensabas ir a encontrar ahí, y de hogar, y sales comprando, ¿no? Algo. Entonces, sé que no tiene comparación en ningún nivel esto, pero me encanta que en la Biblia también nos enseña y nos revela muchas cosas de nosotros que podemos llegar a decir lo mismo. No sabía que necesitaba saber esto o escuchar esto, no sabía, pero tampoco, no solamente es que no sabía que lo necesitaba, justamente también podemos ir y encontrar lo que necesitamos, justo lo que necesitamos. Y antes de leer el versículo, te voy a invitar a que oremos para invitar al Espíritu Santo, que nos hable, que esté en nuestros corazones, que hoy esté en este lugar y podamos escuchar lo que Él quiere hablarnos. ¿Me acompañas? Padre, gracias te damos, Jesús, por tu presencia en este lugar. Gracias porque eres tan hermoso, gracias porque eres tan bueno, porque eres tan fiel. Gracias, Dios, porque tú te has movido, Señor Dios, en nuestras vidas, Padre. Gracias porque el día de hoy, Señor, podemos encontrarnos contigo. Gracias porque tú, Señor Jesús, desde antes de que fueran creados, Señor Dios, la tierra, tú ya estábamos en tu pensamiento, Señor Jesús. Gracias porque cuando tú nos creaste, ideaste un plan para que nos encontráramos contigo, Señor Jesús. Y hoy, Señor Dios, al pasar de tanto tiempo, al pasar de tantos años, hoy podemos encontrarnos contigo, con tu presencia, con tu palabra que es verdad, Jesús. Y hoy pedimos, Padre, al Espíritu Santo que sea aquí entre nosotros. Sé bienvenido, Jesús, sé bienvenido, Espíritu Santo. Háblanos el día de hoy, transforma nuestros corazones, llénanos de ti, de tu gracia, y que tu palabra pueda llegar, Dios, a los lugares que nuestro ser hoy necesita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la palabra de Dios nos da siempre lo que necesitamos, justo lo que necesitamos. Y llega a los lugares en donde nosotros no sabíamos que había una necesidad. Y por eso me encanta. La verdad es que cuando vamos comenzando, y yo soy de cuna cristiana, así que yo crecí con las historias de la Biblia. O sea, yo creo que me las sé de memoria. Creo que pregúntame la que gustes y te la sé decir. Pero no se trata de saber toda la Biblia únicamente, porque claro que es importante, pero no se trata solamente de conocer eso. Yo también necesité mi encuentro
con la palabra de Dios y saber lo que significa, saber el tesoro que tengo en mis manos. Porque a veces estamos tan acostumbrados a ciertas cosas que se nos hace tan normal y tan natural que no podemos ver su valor y su riqueza. Entonces, muy probablemente yo estaba así. Y muy probablemente crecí, sabía las historias en la dominical, mis papás siempre nos leyeron historias antes de dormir, entonces era como muy común conocerlo, pero Dios tuvo que venir a mi corazón y encontrarme para decir, más profundo, Judy, la palabra no solamente se puede quedar por encima, tiene que llegar más profundo. Y a medida que yo he crecido en mi comunión con Dios, Él me ha ayudado a que su palabra pueda ser más profunda en mi corazón. Y cada vez que la leo, yo encuentro algo nuevo y algo diferente. Entonces, quiero invitarte a que tú siempre estés expuesto a la palabra de Dios, porque siempre vas a encontrar algo que Dios quiera hacer en nuestras vidas y que no lo demos como por sentado. Yo sé que muchas veces o yo crecí por lo menos con esta frase de que valoremos, ¿verdad? De que tenemos Biblia, tenemos libertad, y en otros países, porque es muy real, en otros países que no tienen esa oportunidad, esa libertad. Cuando tuve la oportunidad de ir al viaje misionero en Turquía, que ustedes supieron cuando realicé ese viaje, me apoyaron muchos en oración y me acompañaron. Hubo una reunión justamente en la que pues no nadie podía entrar y solamente una persona tenía una Biblia. Entonces yo lo pude experimentar de mano, igual que al evangelizar, pues solamente podíamos llevar aquí podemos salir y si vamos a regalar Nuevos Testamentos, podemos decir llévate 10 y repartimos de 10 en 10 o más, y ahí está la cajita y vamos repartiendo, ¿no? Pero allá solamente podíamos llevar uno y súper escondido, súper escondido, porque pues es penado legalmente, podemos correr ese riesgo de ir a la cárcel. Entonces, pues sí es verdad que tenemos ese privilegio, pero es importante que sepamos y seamos conscientes que no solo tenemos esos privilegios, en realidad la palabra de Dios hace tantas cosas en nuestra vida, es tan poderosa. Y yo a lo largo del tiempo he estado entendiendo y comprendiendo la importancia de la palabra de Dios en mi vida. Me encantaría que también podamos si tú ya tienes esa conciencia de lo importante que es la palabra de Dios en tu vida, mantente así, mantente firme, mantente constante. A veces es difícil, vienen muchas cosas en nuestra mente, es muy difícil entenderla, me da sueño, o sea, son varias cosas que la verdad enfrentamos en el día a día, la rutina, son muchas cosas, pero es importante que nos demos el tiempo siempre para estar expuestos a la palabra de Dios. Te voy a invitar a leer Juan 5, los versículos 37 al 40. Esta versión es versión NTV. Dice así: el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Este texto es un poco confrontativo, ¿no? Y pues a veces tenemos conflicto cuando leemos que Jesús les hablaba fuerte a ciertas personas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no voy a regañar, no los voy a regañar, más bien los quiero motivar, pero Jesús hablaba fuerte a muchas personas. Y en esos versículos que estamos leyendo, Jesús se estaba encontrando con líderes judíos. Y pues anteriormente, hace rato les hablaba como invitarlos a orar y a buscar. Y por ejemplo, esta historia nos muestra a personas que constantemente se dedicaban a leer las Escrituras. O sea, a ellos no tenías que decirle, lee tu Biblia, ándale, busca de Dios. No, ellos buscaban.
leer las escrituras. En ese entonces estamos hablando de el Antiguo Testamento, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Y las escudriñaban y meditaban en ellas y buscaban. Pero imagínate qué fuerte que Jesús les dijo. Prácticamente les dijo, las leen, pero no las entienden. No está en su corazón. Entonces, pues yo creo que esto pudiera provocarles enojo, ¿verdad? Como diciendo, ¿cómo que no? Si las leo. Pero Jesús les estaba enseñando mucho más, porque la palabra de Dios nos revela cosas de nuestro corazón. Nos revela también a Cristo Jesús, por sobre todo. Él es el centro. Entonces, cuando ellos leían sobre el Antiguo Testamento, estaban leyendo que iba a venir un Mesías. Y Jesús ya estaba ahí entre ellos, pero no podían reconocerlo. Por eso es que Jesús les dijo, o sea, leen las escrituras, pero no lo tienen en su corazón. Porque si las leyeran y estuvieran en su corazón, podrían reconocer quién soy. Eso les decía Jesús. Entonces, ¿cuántas veces nosotros leemos por rutina? ¿Cuántas veces nosotros leemos porque pues me mandaron mis pastores, porque los líderes me pidieron que leyéramos, pues porque creo que tengo que leerla, ¿no? Y no te preocupes, no te estoy señalando ni juzgando, vamos a decirlo así, por algo se empieza, ¿no? Y es importante que estemos expuestos, porque cuando la empezamos a leer es como si tuviéramos una venda en nuestros ojos, y por eso es que a veces es difícil comprenderla. Pero a medida que nosotros buscamos constantemente estar expuestos a la palabra de Dios, esos velos, esas pequeñas vendas que tenemos se van a ir quitando poco a poco, y la presencia de Dios y el Espíritu Santo va a estar ahí siempre para que podamos entenderla. Entonces es necesario que insistamos y que busquemos la presencia de Dios a través de la lectura. Entonces Jesús les dijo a estos líderes que no comprendían lo que leían, pero les mostró la razón de esa falla. Vamos a ver el versículo, a ver, permítanme, perdón, se me fue. Les dijo, ustedes, el versículo 39, no, perdón, el 37, el Padre mismo quien me envió me ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca lo han oído ni lo han visto cara a cara. Hoy podemos identificarnos con ellos. Tal vez podemos decir, no hemos visto a Dios, a Jesús, pues no nos tocó en esa época y no lo hemos visto ni lo hemos conocido, pero tenemos su palabra entre nosotros. Y su palabra, las escrituras nos señalan hacia Cristo Jesús, pero dice, ustedes se niegan para que tengan esa vida eterna. Entonces, vemos que uno de los obstáculos para poder entender la palabra de Dios es la incredulidad. El enemigo constantemente deposita pensamientos en nosotros para poner obstáculos para buscar su palabra. Entonces nos pone esos pensamientos como hace rato les mencionaba, es que es muy difícil, es que no lo entiendo, es que me da sueño, es que esas historias pues ya fueron del pasado, ya no son para hoy, pero no es así, la palabra está viva. Entonces cuando nosotros permitimos que esos pensamientos los alimentemos y les hacemos caso, entonces comenzamos a creer que son verdad y nos alejamos de leerla. Pero es importante que luchemos, contra esos pensamientos para que podamos afrontarlos y podamos encontrarnos con la verdad de Jesús. Necesitamos ir a Dios y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comprender cuál es y de qué forma, cuál es su voluntad y de qué forma podemos atravesar esas oposiciones, esos obstáculos prácticamente. Vemos que el salmista David, aquí vemos un ejemplo de los judíos que se negaban y era difícil, pero vemos al salmista David que tiene un corazón que busca en las escrituras para realmente acercarse a Dios. Vamos a ver el Salmo 119, el versículo 18.
Amén. Dice así: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Este salmo, yo no lo sabía y les quiero compartir eso porque justamente les comentaba, cada vez que buscamos a Dios y cada vez que abrimos las escrituras, aprendemos algo nuevo. Entonces yo no sabía que este salmo, constantemente los salmos tienen algunas separaciones y tienen algunos nombres. Y yo honestamente creía que, me da pena, pero se los voy a decir, yo creía que eran nombres de personas. Entonces, pues bueno, me llamó la atención esos nombres y quería saber quiénes eran. Entonces, investigando, pues me di cuenta que son las letras del alfabeto hebreo. Y este salmo es un poema. Este salmo ya lo había leído también, pero no había notado que casi todos los versículos de este salmo apuntan a las escrituras. Y elegí este versículo, el 18, que dice: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Pero si tú lo lees completo, te vas a encontrar que la mayoría de casi todos los versículos de este salmo hacen referencia a la palabra de Dios, a buscar las escrituras, a sus dichos. El salmista David así menciona tus dichos, tus palabras, meditaré en ti, en tus escrituras. Entonces el salmista David nos muestra ese corazón con el cual nosotros necesitamos ir a Dios. Abre mis ojos. A veces nos quedamos con eso de que no la entiendo y mejor no, o no tengo tiempo y mejor no la leo, pero pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros ese corazón como el salmista David, de decir: Señor, abre mis ojos, que cuando yo lea tu palabra, mis ojos puedan ser abiertos, mi entendimiento pueda ser abierto, mis oídos, que yo pueda comprender lo que esté leyendo. Y el Espíritu Santo siempre se va a encargar de ayudarnos a comprender. De hecho, es hermoso tener al Espíritu Santo, y Jesús lo dejó precisamente para ayudarnos en todo lo que necesitamos. Y una de esas labores del Espíritu Santo es ayudarnos a comprender lo que aquí está escrito. Y bueno, otro obstáculo para comprender la Biblia es el orgullo. Jesús les dijo: se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Los líderes meditaban en la palabra, en las escrituras, pero no querían ir a Jesús. Tenían ese orgullo por muchas razones. No lo podían ver como la divinidad que tenía, lo veían como un ser humano, y ellos eran estudiosos de las escrituras que les costaba trabajo. Yo no sé si quizá alguno de ellos haya reconocido que Jesús era el Mesías, pero por lo que la mayoría dice, tal vez lo negó. Entonces nosotros muchas veces también, cuando leemos la Biblia, lo primero que Jesús confronta de nosotros es el orgullo, porque a veces pensamos, ¿verdad? Leemos y pensamos, ay, el hermanito tal debería leer este versículo. Yo creo que se lo voy a mandar, yo creo que se lo voy a compartir. Y está bien, no digo que esté mal, porque a veces Dios nos pone palabras para alguien más y para ser de bendición para alguien más. Entonces es importante también dejarnos usar de esa manera, pero necesitamos saber que todo lo que leemos primeramente es para nuestras vidas, es para nosotros, es porque Él quiere encontrarse con nosotros, contigo. Y lo que tú estás leyendo es para ti, para que tú lo comas primero y para que después lo compartas, pero primero para llenar tu corazón, llenar tu espíritu, tu mente, y para confrontar esa parte de que nosotros necesitamos cambiar. Así como Jesús confrontó a esos líderes judíos, así también su palabra hoy nos confronta a nosotros. Pero la verdad es que todos, no los quiero señalar, no quiero que se sientan señalados, pero creo que todos tenemos cierto orgullo en nuestro corazón con lo que Dios quiere trabajar. Y cuando Jesús les dijo: vengan a mí, se niegan a venir a mí, Él está hablando, les estaba dejando saber que nosotros tenemos una voluntad y tenemos un libre albedrío que necesitamos rendir ante Dios. Por eso Él les dice, Él les decía, se niegan a venir a mí. Él les hace la invitación, Él les dijo: yo soy. Y en los versículos anteriores del capítulo 5 de Juan, Él les explicaba varias cosas.
Y en uno de esos versículos les dice, no tengo que explicarle esto, es una versión parafraseada, pero lo hago para que ustedes crean. Entonces Jesús siempre busca las maneras en que nosotros podamos comprender, en que todos esos obstáculos en nuestra mente, en nuestro ser, esas durezas, porque son varias cosas, a veces no solo es el orgullo, aunque en la mayoría eso sucede, pero a veces también puede ser una herida tan profunda, un dolor tan profundo que nos hace ser duros y que cuando Jesús viene para sanarnos, no nos damos cuenta que Él está ahí para sanarnos y sentimos, a lo mejor me pongo en el lugar de los líderes, ¿no? Que ellos probablemente se sintieron enojados, como decir, ¿cómo que estudiamos las escrituras y tú nos dices que no las entendemos si las enseñamos? ¿No? Entonces a veces también nosotros podemos llegar a poner algún tipo de barrera cuando Jesús viene a confrontarnos algo, como eso, ¿no? A lo mejor que es muy sutil a veces decir, es para otra persona, es para aquella persona, ¿no? Pero Jesús viene a confrontar eso de nosotros y yo también he luchado muchas veces con esta parte de orgullo y sin darme cuenta. Te lo puedo decir porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a darnos cuenta. No me había dado cuenta que Dios quiere hablarme de esto. Y yo te puedo compartir que hubo una ocasión en la que estaba estudiando la Biblia. Bueno, voy a hacer un paréntesis, pero se me vino a la mente. Estaba estudiando un pasaje de la Biblia y en ese momento yo lo sentí como algo nuevo. Yo lo sentí como, wow, o sea, Dios me está hablando esto, Dios quiere que yo cambie esto de mí, que yo lo transforme. Y dije, lo voy a anotar, yo soy de anotar, ahorita te voy a dar unos tips para saber cómo profundizar más. Entonces yo soy de anotar, estaba anotando en una libreta nueva lo que Dios me estaba diciendo y confrontando en ese momento. No, es verdad, no me puedo acordar qué era, si no te lo compartía, pero estaba haciendo mis anotaciones. Y de pronto me acordé, en ese momento mientras anotaba, que hace mucho había estudiado otro versículo muy parecido a lo que estaba anotando. Entonces yo tengo mis libretas desde siempre me gusta anotar, entonces pues tengo libretas por ahí ya muy viejitas con anotaciones de lo que Dios me ha hablado y me acordé y dije, creo que hay algo que pues como que tengo la espinita de que necesito ver y recordar. Entonces busqué varias de mis libretas hasta que encontré el mismo versículo que Dios me estaba hablando en ese momento y me di cuenta que escribí lo mismo. Y yo como, ups, o sea, no es la primera vez que yo dije, porque yo en ese momento dije, wow, Dios me está hablando que cambie esto de mí. Y lo sentí como la primera vez. Y cuando empiezo a leer que era lo mismo, que tenía como 4 años que lo había escrito, de verdad que me fui para atrás y dije, no puedo creerlo. Dios lleva 4 años hablándome de esto. Y yo hasta hoy pensé, el Espíritu Santo en ese momento me dio tanta, pues esa profundidad que yo necesitaba tener en mi corazón, o esa humildad que necesitaba tener en mi corazón. Y me sorprendió. Entonces, ¿cuántas veces podemos avanzar en la vida? Dios nos dice cosas y nos las recuerda, siempre nos las va a recordar, aunque pasen años. No sé otras cosas, pero por lo menos en ese tema para mí habían pasado 4 años en los que Dios me había dicho lo mismo y dije, wow, Dios, perdóname, pero también dije gracias porque llevas 4 años insistiendo y Dios lo va a hacer en nuestras vidas una vez más. Amén. Gracias a Dios porque Él no se rinde. Él no se rinde. Y hay un versículo que dice que lo que Él ha comenzado, ¿lo qué? ¿Se lo saben? Lo terminará. Entonces Él no se va a rendir. Nosotros podemos olvidar, pero Él nunca se va a rendir. Él siempre nos va a buscar y siempre nos va a insistir para quebrantar ese orgullo. Probablemente cuando cuando Dios me habló la primera vez, es muy probable que me haya sensibilizado, pero no cayó a profundidad. Y ahora que lo leí, sí había caído a profundidad. Entonces, qué importante es que sigamos buscando también la presencia de Dios para que esas semillas que Él quiere sembrar en nosotros caigan. Y fíjate qué hermoso es que cuando Él insiste, pues también está regando esas semillas en nuestro corazón. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Corresponder, ir a Él también, ¿no? Entonces, pues Jesús les dijo aquí, no quieren venir a mí.
Entonces, qué importante es que nosotros podamos rendir nuestra voluntad ante Dios. Quiero dejarte esta idea de que dedicar tiempo a leer la palabra de Dios es un acto de rendición ante Él. No solamente la vamos a leer porque toca, porque hay que cumplir, pues porque quiero saber, eso es bueno, sí, saber qué dice, pero velo de esta manera, que cada vez que tú te sientas a leer tu Biblia, ya sea física, en tu celular, cada vez que tú te sientas a leer, te estás rindiendo ante Dios, le estás diciendo humildemente, aquí estoy para que me hables, aquí estoy para que me confrontes. No es un versículo, leí un comentario de un teólogo que hablaba sobre la escritura y lo importante que es, y él mencionaba, si lees algo que te está confrontando y te queda el sombrero, te voy a pedir de favor que no te lo quites, que te lo dejes, te lo pongas, porque es importante. Cuando algo nos confronta, no es para lastimarnos, para herirnos, no es para avergonzarnos, es porque Dios quiere mejorar esta parte de nuestra vida, porque Dios quiere sanar, porque Dios quiere transformar, porque nos quiere dar crecimiento. Entonces es importante que, o luego también decimos, ¿no? Pedradas. Bueno, si te cae una pedrada, pues nada más sale, ay, pero acéptalo en tu vida, porque todo esas partes que nos confrontan son las cosas que nos están llevando a crecer en nuestra vida en Dios. Jesús nos invita siempre, porque de Él proviene todo lo que necesitamos. Proviene la salvación, proviene el perdón, la justicia, el amor, la gracia, la misericordia, el consuelo, la paz, el gozo. Dios ha depositado cada una de estas cosas en la vida misma de Cristo Jesús. Y si nosotros deseamos de eso, necesitamos ir a Él, necesitamos acercarnos, necesitamos pedirle que Él haga esa obra que puede hacer en nuestras vidas. Y quiero detenerme tantito para invitarte, como al principio te decía, a veces el enemigo nos engaña diciendo que no lo puede hacer contigo. A veces nos dice, pues a lo mejor para la otra persona, pero pues tú no. No sé, o sea, nos engaña de muchas maneras. O también nos dice que pues es que antes eran grandes milagros porque eran grandes siervos de Dios y que hoy no, pero sí lo puede hacer. Yo también tengo ese tipo de luchas en el pensamiento. ¿Será que Dios lo quiere hacer? ¿Será que me va a responder? ¿Será que sí? Pero necesitamos afrontar esos pensamientos y decirle y poner en práctica nuestra fe y decir, Señor, sí, hoy también lo puedes hacer. Yo creo que hoy tú también puedes obrar en mi vida y que esto que estoy leyendo, tú lo puedes hacer también en mí. Todo lo que leas va a llenar tu corazón, va a llenar tu espíritu, te va a enseñar algo, te va a confrontar de alguna manera, te va a sanar algo que no sabías que tenías o te va a dar el crecimiento que necesitas, la madurez que necesitamos en Cristo Jesús. Y bueno, ahora quiero ir a puntos prácticos. Te quise platicar como la importancia de y que no lo tomemos como a la ligera la palabra de Dios, pero prácticamente cómo podemos profundizar, de qué manera lo hago. Te voy a compartir 5 cosas de las que yo hago. Número 1, rinde tu voluntad a Él todos los días de tu vida. Y cuando decimos todos los días de tu vida, yo sé que hay muchas cosas de las que estoy diciendo que ya has escuchado. Yo sé que no son nuevas. Y yo pensaba, híjole, es un mensaje muy sencillo. No se trata de eso. Dios también me ayudó a afrontar ese pensamiento. Porque, como te decía, a veces vivimos la vida y dando por hecho muchas cosas. Entonces, si nos dicen que todos los días, sí, es todos los días. Todos los días hay que leer la Biblia. Todos los días hay que rendir nuestra voluntad. Y le puse este primer punto, rinde tu voluntad todos los días, por lo que te mencionaba, leer la Biblia es un acto de rendición ante Dios, de que estás rindiendo muchas cosas, tal vez la pereza, tal vez flojera es lo mismo, tal vez el orgullo, tal vez el enojo, siempre va a haber oposición. A veces podemos pensar, ahorita que mencioné enojo, a veces podemos pensar, pues es que estoy mal, ¿no? Me enojé con mi esposo, mi esposa, ya le grité al cliente, ya le grité al pastor, híjole, le contesté mal, pues ¿cómo voy a leer la Biblia?
A veces nos sentimos así, pero precisamente por eso hay que leerla. Precisamente por eso, porque Dios nos va a hablar en ese momento. Si tú has llegado a decir, espero que sí, que todos hemos llegado a decir como híjole, hoy atravesé esto y leí la Biblia y era justo lo que me pasó, ¿no? Encontré justo el versículo de lo que estaba atravesando. Ojalá que podamos llegar a ese momento en el que podamos decir, hoy el versículo que tenía que leer hoy o que el que leí hoy es para lo que necesitaba. O quizá te vaya a preparar para algo que suceda en el día. Entonces todos los días atravesamos diferentes cosas positivas y negativas, todos los días, todos los días. Pero si leemos la palabra de Dios todos los días, nuestro corazón va a estar preparado, nuestro corazón y nuestro espíritu va a estar fortalecido para afrontar todo lo que necesitemos. Así que sí, tiene que ser de todos los días. Necesitamos hacernos ese hábito de buscar la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, lunes a domingo, todos los días. Número 2, invita al Espíritu Santo. Antes de leer, necesitamos del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender su palabra, para que Él nos ayude a madurar lo que estamos leyendo, para que sane nuestro corazón, sane nuestro interior. El Espíritu Santo es quien nos convence. Y esta palabra me gusta porque a veces nosotros cuando hablamos con otras personas y queremos ayudar, ¿qué hacemos? Tratar de convencer, ¿verdad? Tratar de convencer de que vean que se están lastimando, que se están afectando, pero el Espíritu Santo hace eso para cada uno de nosotros. Nos convence de muchas cosas, principalmente de que en Jesús hay poder, de que en Jesús hay libertad, de que en Jesús hay salvación, hay sanidad, hay victoria, hay esperanza. Nos convence de todo. También nos convence de nuestro pecado, porque a veces podemos negarnos, no, ay, ya me dijeron que soy, no sé, muy pleitero, ¿no? Pero pues así soy. Pero el Espíritu Santo nos convence. Imagínate, qué bonito, ¿no? Y tal vez para nosotros, o sea, poniéndome de los dos lados, si tal vez tú estás queriendo convencer a alguien de que está viviendo, pues, de una manera que se está lastimando, y cuando el Espíritu Santo lo hace, probablemente descansamos, ¿no? Pero también toca hacia nosotros, también toca que nosotros también, cuando Él nos convence de algún error en nuestra vida, de algún pecado en nuestra vida, descansamos también en la presencia de Dios. Entonces, qué importante es que invitemos al Espíritu Santo cuando estamos leyendo, para que todo lo que leamos pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón, para que Él nos convenza de lo que en ese momento necesitamos aprender de parte de Dios. Número 3, escribe todo lo que Dios te hable en ese momento. Es también un buen hábito. A veces a algunos les gusta escribir, a mí me gusta mucho escribir, pero quizá a algunos les da un poquito de flojera escribir. Pero por favor, busca las maneras de hacer notas. Pega post-its, escribe en una libreta. Algunos ya son muy digitales, entonces tienen notas digitales, lo que sea, pero por favor, toma el hábito también de escribir lo que Dios te está hablando. Ya sea que lo recuerdes más adelante o ya sea que se va a quedar ahí plasmado lo que Él quiere hablarte. A lo mejor te pasa como a mí, ¿verdad? Te das cuenta más adelante lo que Dios ya te estaba hablando desde mucho tiempo atrás. Número 4, apóyate de herramientas bíblicas, diccionarios bíblicos, libros de historia bíblica. Comienza por informarte quién es el personaje de lo que estás leyendo. Estos son tips para profundizar en la palabra de Dios. Entonces, no solamente para, si quieres leer, pues abres tu Biblia, lees y ya, ¿verdad? Pero si queremos profundizar para saber cómo vivir, necesitamos hacer estas cosas. Claro que también la iglesia proporciona cursos, proporciona estudios. Ven, por favor, inscríbete a los cursos, toma los cursos, porque eso también es profundizar y profundizamos en comunidad y con una dirección. Pero a la vez, no te fíes solamente de los cursos. También lo tenemos que hacer en nuestra casa. Y créeme, a lo mejor no tienes un diccionario, a lo mejor no tienes un libro de historia y así, pero como te decía, comienza por interesarte quién es ese personaje.
así como yo lo hice con este salmo, ¿no? Ay, ¿quiénes serán esos personajes? Y me di cuenta que no eran personajes, es el abecedario hebreo, ¿no? Entonces, así es como aprendemos y comprendemos más de la palabra de Dios. Entonces, cuando leas sobre David, investiga quién es David, quién fue David. Y cada vez que leas algo en la Biblia, investiga sobre lo que estás leyendo. Número 5, agradece. Después de que lees, después de que tienes este tiempo con Dios, después de que aprendiste un versículo, después de que aprendiste una historia sobre un personaje, sí o sí, te lo aseguro, sí o sí, algo va a pasar en tu corazón. Y es importante que en ese momento agradezcamos a Dios, que hagas una oración, que tengas un tiempo de oración con Dios para agradecer por su palabra. Gracias por esta historia, gracias por este pasaje de la Biblia, y adora a Dios, adóralo. Gracias por ese milagro que acabo de leer en la Biblia, porque sé que así como hiciste ese milagro, también puedes hacer milagros en mi vida, porque sé que eso que tú hiciste también lo puedes hacer hoy. Agradece y ten un tiempo de adoración para Dios después de leer. Sí o sí, lo que leemos nos lleva a la adoración, sí o sí nos va a llevar a adorarle a Dios por lo que Él puede hacer, pero muy probablemente también esa historia pueda hablar, o lo que leas pueda hablar a tu corazón. Puede ser que en ese momento te leas una historia que se asemeje a algo que estés pasando. Entonces crece la fe en nuestro corazón, crece esa esperanza en nuestro corazón de que Él lo puede hacer. Entonces terminar agradeciendo y terminar adorando a Dios es algo que también va a hacer que su palabra se quede en tu corazón y empiezas a echar esas raíces profundas y cada vez más llegue más a nuestro corazón. Amén. Pues bueno, espero que te hayan servido estos tips para poder profundizar en la palabra de Dios, pero por favor no des por sentado la escritura. Busca leerlo, busca leer su palabra, busca hacerlo tú mismo, y si tienes la oportunidad incluso de hacerlo con tu familia, hazlo, háganlo. No lo demos por sentado. Necesitamos saber la palabra de Dios, necesitamos buscar su presencia, necesitamos encontrarnos con lo que Él nos dice día a día, no solamente para saber, no solamente para conocer más, sino para poder transformar nuestras vidas día a día. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a orar a Dios y a pedirle que Él ponga ese deseo en nuestro corazón de buscarle más, que Él nos dé que encienda esa chispa, esa llama en nuestro corazón, para que todos los días podamos buscar de su palabra, para que todos los días podamos encontrarnos con ella. Y también vamos a pedirle que nos ayude a entenderla. Si quizá tú hoy estás pensando, es que por más que la leo, no entiendo, vamos hoy a pedirle al Espíritu Santo que pueda darte ese entendimiento. Si tal vez hoy tú dices, es que siempre me quedo dormido, siempre me quedo dormida, vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo que nos ayude, que nos mantenga vivos, porque el Espíritu Santo lo puede hacer. Si nosotros se lo pedimos, Él lo puede hacer. Si tal vez tú no sé cuál sea algún obstáculo que te ha impedido que leas la palabra de Dios, hoy vamos a traerlo delante de Dios. Y si tal vez puede ser, es que no me nace, es que no me gusta leer o no me nace, vamos hoy también a pedir al Espíritu Santo que ponga ese deseo en nuestro corazón. Él lo puede hacer en nosotros. Padre, gracias te doy, Jesús, por cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en sus vidas. Gracias porque tú los ves, porque tú los amas, porque tú los buscas a cada uno de ellos, Señor. Y hoy, Padre mío, hemos leído pasajes de la Escritura, Señor Jesús. Hemos visto también, Dios, la importancia que es de buscar tu presencia a través de tu palabra, Jesús. Hoy pedimos, Señor Dios, gracias por este libro hermoso que tú nos dejaste, este libro que es poderoso, este libro que nos enseña grandes cosas, que nos enseña cómo vivir, que nos levanta el ánimo, que nos da fortaleza, que nos da vigor, Señor Dios, nos da valentía, que nos protege, Señor Jesús. Gracias, Padre. Hoy ayúdanos, Padre mío, a podernos encontrar más con tu palabra. Hoy ponemos en tus manos y traemos ante ti
cada obstáculo, Señor Jesús, que ha impedido que nos acerquemos a leer tu palabra, Señor. Hoy te pido por aquellos que luchan, Señor Jesús, con pereza, Señor Dios, a leer. Pido, Señor Dios, que tú les pongas esa fortaleza. Despierta, Señor Jesús, su sentido, Señor. Que su espíritu sea, Señor Jesús, despertado para poder acercarse a ti, Señor Dios, y poder tener ese deseo de abrir las escrituras y encontrarse contigo. Que si alguno está luchando, Señor Dios, porque quizá tiene sueños, Señor Jesús, te pido, Padre, que tú hoy despierte los ojos y los oídos, Señor Jesús, de aquellas personas que se acercan a leer tu palabra, Señor. Quita todo impedimento, quita todo obstáculo en cada uno, Dios, en las familias, Señor Dios, para encontrarse con tu palabra. Y pueda haber esta lectura diaria, Señor Jesús. Pueda haber este alimento diario, Dios, en cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Que cada vez que se encuentren frente a tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo esté ahí para hablarles. Tu Espíritu Santo esté ahí para convencer. Tu Espíritu Santo esté ahí para redarguir. Tu Espíritu Santo esté ahí para sanar, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Dios, a buscarte más. Ayúdanos, Señor Jesús, a levantarnos, Señor Dios, a tener esta disciplina, este hábito de buscarte cada día, de buscarte, Señor Jesús, buscar tus palabras cada día, Dios, en nuestro corazón, Señor Jesús, de saber que tú ahí estás con cada uno de mis hermanos, Padre. Señor Dios, y que cada semilla que sea sembrada a través de tu palabra pueda dar fruto. Que haya testimonio, Señor Jesús, de lo que tú hiciste en sus vidas, Padre, al leer tu palabra, Señor Jesús. Bendícelos, Dios, guárdalos, Padre mío, levántalos y despiértalos en ti, en el nombre de Cristo Jesús.